Hoy nos vamos a ahorrar más de 800 euros en un winchi para nuestro barco. Es más, hoy nos vamos a ahorrar más de 2.000 euros en un winchi eléctrico porque vamos a ver cómo cuidar, mantener, reparar e incluso motorizar los winchis de nuestro barco para convertirlos en eléctricos. Hablaremos de uno de los elementos más útiles y, por qué no decirlos, más caros de un velero. ¿Eso del winch eléctrico es lo de que le das a un botón y sube la vela sola? Sí. Ah, pues eso me mola a mí, eso es muy yo. Yo seré un agarrado, pero tú eres un vago. Saludos navegantes y bienvenidos a un nuevo episodio de The Low Cost Sailor. Hoy vamos a hablar de los winchis a bordo de nuestros barcos, uno de los inventos más importantes que nos permite gestionar toda la cabullería con sencillez y sin mucho esfuerzo. Bueno, sin mucho esfuerzo en comparación con la época en que no existían ni los winchis ni las poleas, como vimos pues en el capítulo anterior. Vamos a entender cómo funcionan y por qué son tan valiosos, cómo mantenerlos fácilmente en buenas condiciones de uso y cómo repararlos. Aquí veremos cómo alargar la vida de nuestros winchis y reparar muchas de sus piezas, especialmente las más delicadas, como las partes plásticas, incluso cuando ya no es posible encontrar recambios en el mercado gracias a la impresión 3D. Pero iremos más allá. Vamos a ver lo sencillo y económico que puede ser convertir cualquiera de los winchis de nuestro barco en eléctrico mediante un pequeño accesorio que incluso podremos construir nosotros mismos. No os imagináis el esfuerzo que se ahorra a la hora pues de izar las velas con este invento. No os lo perdáis porque además de ahorrar vamos a aprender un montón de cosas útiles. ¿Winchi no tiene palabra en español? Cabrestante. Cabrestante. Joder, Sí. pues eso suena... Reverte seguro que le molaría mucho más cabrestante que winchi. Sí, Reverte, ¿tú prefieres cabrestante que winchi? Yo es que cabrestante se me atraganta un poco. O sea, cabrestante. Es una palabra complicada de decir, ¿eh? Ya veíamos en el episodio anterior la importancia de la jarcia de labor a bordo. Esos cabos que nos permiten izar las velas, controlar su tensión, trimarlas, rizarlas y en general convertir el viento en empuje para nuestros barcos de la forma más eficiente. Para que os hagáis una idea, en un barco como el mío de 32 pies, unos 10 metros, izar la mayor tirando directamente de la latriza puede requerir fuerzas de más de 45 kilos, especialmente en el tramo final debido al peso de la vela y el rozamiento. Aunque esto aún se puede hacer a mano usando nuestro propio peso, claro. Cuando pasamos a la escota, los números ya se disparan. Una mayor de 25 metros cuadrados, ciñendo a rabiar, con buen viento, con unos 20 nudos, puede llegar a ejercer una fuerza de 400 kilos sobre la escota. Imaginaos aguantar eso a mano. Es como intentar levantar a 5 personas colgadas de una cuerda. Los sistemas de poleas que se usan en algunas escotas de mayor permiten desmultiplicaciones importantes. Por ejemplo, una relación de 4 a 1, lo que hace que muchas operaciones se puedan realizar directamente a mano. Pero en las escotas de Génova la carga es aún mayor. Hablamos de más de 500 kilos. Gestionar esa fuerza una sola persona es imposible. Antes de que se inventasen los winchis se usaban muchísimas poleas, pero el engorro de todo ese peso colgado del puño de escota pues no era nada práctico. Ahí es donde intervienen los winchis. Gracias a la longitud de su maneta y a los engranajes internos logramos multiplicar nuestra fuerza por 40, por ejemplo. Esto quiere decir que para lograr esos 500 kilos de tensión en realidad solo tienes que ejercer 12,5 kilos de fuerza en la maneta. Es decir que ese 40 no es un número que me he inventado, es lo que solemos llamar el tamaño del winchi. Las denominaciones comerciales van asociadas a un número que crece según el tamaño. Por ejemplo, en mi barco tengo un Leumar de 30, dos Barbarossa de 41.2 y un pequeño Harken de 8 para el enrollador. Esos números representan la relación de potencia. Mi Leumar multiplica mi fuerza por 30 y el otro, el de 41.2, lo hace por 41, porque el punto 2 indica que tiene doble velocidad. Todo esto, recordar, usando una maneta estándar de 10 pulgadas. Con una más pequeña perderíais parte de esa potencia. En definitiva, los winchis multiplican nuestra fuerza y nos permiten manejar velas que de otro modo sería imposible de domar. Los winchis no siempre han estado ahí. Antes de su existencia, como veíamos en el episodio anterior, todo era fuerza bruta, por lo que el tamaño de las velas que se podían manejar estaba limitado. Las primeras referencias a cabrestantes de madera aparecen alrededor del año 480 a.C., mencionados por Heródoto. Y a Arquímedes se le atribuye la invención del molinete, que es, bueno, el primo hermano horizontal de los winchis de nuestros barcos. Arquímedes entonces era el primer low cost sailor, podría decirse así.
Es que el winchi se basa en la ley de la palanca, y Arquímedes inventó la ley de la palanca, ¿no? ¿O era lo de la bañera? No, era la bañera, o las dos. Yo creo que igual estaba con una palanca en la bañera. Seguro. Entre los siglos XV y XIX las protagonistas eran las poleas, pero para poder lograr relaciones de potencia significativas hacía falta muchas roldanas. Por ejemplo, para un radio de 6-1 el cabo tiene que ir y volver 6 veces. Esto significa que por cada metro que quieres cazar de la escota necesitas tirar 6 metros de cabo. En un barco grande con una escota, por ejemplo, de 20 metros tendrías 120 metros de cabo estorbando por ahí por la cubierta. Los winchis, al aparecer, se convirtieron fundamentalmente en ahorradores de espacio. Aunque ya se empleaban grandes cabrestantes operados por mucha gente, el winchi moderno para vela apareció a principios del siglo XX. En 1903, en la Copa América, el Reliance fue el primero en montar winchis modernos bajo su cubierta. Pero el cambio clave llegó en 1930 con pioneros como Ted Kenyon, quien desarrolló las patentes esenciales de los winchis modernos. A finales de los años 50, Henry Sepper, de la empresa Leumar, desarrolló los winchis de acción superior, el punto de partida de los que tenemos hoy con la manivela situada en la parte superior. La evolución siguió con la incorporación de las dos velocidades, según hacia dónde gires la manivela, y en los años 70 la creación de los winchis autocazantes, self-tailing, que bloquean el cabo por ti y te permiten liberar la mano que antes usabas para mantener la tensión. Hoy existen winches eléctricos, hidráulicos e incluso reversibles que cazan y sueltan con solo pulsar un botón en una dirección u otra. Pero seamos sinceros, la mayoría de los mortales, a los precios que están los winchis, nos hemos quedado pues en los años 50, con suerte en los años 70. El funcionamiento de un winchi es realmente sencillo y a la vez brillante. Todo se basa en un tambor que gira únicamente en el sentido de las agujas del reloj y que presenta una superficie rugosa para generar fricción con los cabos. Solo esto ya aporta una funcionalidad muy interesante, la de retener el cabo mediante la fricción. Cuando das unas cuantas vueltas al tambor, el rozamiento es tan grande que con apenas un par de vueltas eres capaz de sostener cientos de kilos con la fuerza de un par de dedos. El lado donde está la presión de las velas se denomina firme en el cabo y el lado que tú manejas el chicote. Cuando quieres cazar, tirar del cabo, el rozamiento sigue presente. Si el tambor se mantuviese fijo, sería imposible recoger el cabo. Pero como os he dicho, el tambor está diseñado para girar libremente en el sentido de las agujas del reloj. Así que en cuanto tiráis del chicote, todo el tambor gira con él. El hecho de que gire en un solo sentido es gracias a los trinquetes, unas pequeñas pestañas con muelles que se desplazan en un sentido y se bloquean en el contrario. Son los responsables del famoso clac, 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 clac que se oye al girar un winchi y una de sus partes más delicadas. Si a este winchi tan sencillo le añades una maneta, por la ley de la palanca tu fuerza se multiplica. La relación entre la longitud de la maneta y el radio del tambor es la que marca esa potencia. Así funcionan los más sencillos, como el que tengo yo por ejemplo en el enrollador. Pero no podemos aumentar mucho el tamaño de la maneta sin que esto sea incómodo de manejar, y tampoco podemos disminuir mucho el del tambor porque el cabo ya no tendría mucho sitio donde rozar y patinaría. Si queremos multiplicar esta potencia, intervienen los engranajes. Básicamente, un engranaje pequeño moviendo uno más grande nos da una fuerza extra. El eje de la maneta en estos que llevan engranajes no es solidario al tambor, sino a un piñón que mueve otros engranajes que finalmente empujan los dientes del propio tambor. Los más avanzados tienen una segunda velocidad. El sistema se basa en trinquetes que permiten que algunos engranajes patinen en una dirección y enganchen en la contraria, aportando más reducción y fuerza. Es como la caja de cambios de un coche. Para que todo esto funcione tienes que mantener siempre la tensión sobre el chicote para que el cabo no resbale. Pero en los años 70 a alguien se le ocurrió que podía librarte de esa tarea creando los winchis autocazantes, self-tailing. El principio es sencillo. En la parte superior se incorpora una mordaza. Son dos discos en forma de V que muerden el cabo. Para que el sistema funcione mientras cazas, una pestaña fija, el brazo de despojo, se encarga de guiar el cabo del tambor a la mordaza y luego fuera de ella. Con los autocazantes puedes cazar con ambas manos o usar la maneta sin miedo a que el cabo se afloje si lo sueltas. Como veis, es un sistema brillantemente diseñado. Mantener un winch en buenas condiciones consiste básicamente en reducir al máximo la resistencia de sus engranajes y piezas móviles y garantizar que los trinquetes se muevan con total libertad y no se queden trabados. El peor enemigo del buen funcionamiento es el salitre y la suciedad. Un winch bien limpio por dentro y por fuera siempre va a funcionar bien. Para que vaya aún mejor, una lubricación adecuada es clave, pero con esto último hay que tener mucho cuidado. Para el mantenimiento, que varía según el modelo o marca, lo primero es desmontar el tambor. Pero antes de empezar os voy a dar dos consejos de oro.
El interior está lleno de muelles y piezas pequeñas que no queremos que acaben en el mar. Si hacéis el mantenimiento a bordo, proteged todos los caminos que haya hacia el agua. Yo coloco unas toallas por si algo se escapa y sobre todo trabajo con el winchi metido en una caja amplia a la que le he practicado un agujero en el fondo ligeramente más grande que la base del winchi. Esto garantiza que cualquier parte que salte quedará contenida en la caja y no en el fondo del mar. ¿Esto lo dices por experiencia o...? Del winchi no he perdido piezas, pero de cosas que se me han caído al mar, si se te cae un muellecito... Claro, a ver dónde sacas tu muelle igual. Y encuéntrale. Antes de quitar cualquier pieza, saca fotos con el móvil de cómo estaba. Esto te ayuda a recordar la posición exacta de cada componente durante el montaje. Y con esos 2 consejos ya podemos ponernos a desarmar. En la parte superior suele haber un tornillo o un disco roscado que al liberarlo permite sacar el tambor hacia arriba. Iremos quitando todas las piezas con cuidado, especialmente los trinquetes y sus muelles. Lo limpiamos todo con una brocha o cepillo de dientes y un disolvente adecuado. La mejor opción, que seguro que tenéis todos a bordo, es el gasoil. En una cubeta y con el cepillo dejamos todas las piezas como nuevas. Solo con volverlo a montarlo así ya notaríais la diferencia, pero si queréis reducir el rozamiento al mínimo, entra a juego el engrase. Para los rodamientos y engranajes usaremos grasa. Puede ser específica o también grasa de litio marina o grasa de teflón. Para las trinquetas y sus muelles, aquí la grasa está completamente prohibida. Es demasiado pegajosa y podría, al endurecerse, hacer que no trabajen correctamente. Para lubricarlos usad un aceite muy ligero, tipo 3 en 1, WD-40 o aceite de máquinas de coser, bueno, o por supuesto el específico de Leumar que venden. Lo montamos todo sin que sobren piezas, para esto están las fotos, y listo, ya tenéis winchis para varias temporadas. Los winchis también utilizan piezas plásticas en sus mecanismos, desde la pestaña de la mordaza hasta los discos del autocazante y piezas similares. Al ser de plástico, están más sometidas al desgaste y son más propensas a romperse con el tiempo. Normalmente existen recambios, caros, pero los hay. Al menos hasta que dejan de existir, porque los fabricantes con los años cambian los modelos, los descatalogan y dejan de producir repuestos. Tal vez con la intención de que renueves un winchi que en realidad podría durarte pues décadas más sin problemas. ¿Qué insinúas? Yo no insinúo nada, pero miro los bajos de mis coches todos los días. Aquí es donde interviene la impresión 3D. Hoy en día, en sitios como Thingiverse existen modelos 3D de muchos recambios ya descatalogados. Así puedes encontrar pestañas, discos de mordazas y piezas de modelos antiguos que ya no están en las tiendas. Con una buena impresión en materiales resistentes a los rayos UVA, como el ASA por ejemplo, puedes obtener piezas que te duren pues otros 15 años tranquilamente. Podéis repasar nuestro episodio sobre impresión 3D y si no os veis capaces, hay servicios en internet para imprimir lo que queráis. Incluso podéis contactar con nosotros, os podemos ayudar a localizar la pieza o proporcionarosla ya impresa por un módico precio. Así hemos ayudado ya a unos cuantos de vosotros a dar nueva vida a sus viejos winchis. Además tenemos la capacidad de duplicar una pieza existente, es decir, que si el repuesto no existe y nadie ha hecho un modelo 3D todavía, podemos escanearlo y diseñarlo de nuevo para vosotros. Hemos hecho esto para winchis, pero también para equipos de viento sin repuestos y muchas otras piezas plásticas del barco. Como veis, la impresión 3D soluciona muchísimos problemas, pero es que también sirve para mejorar los winchis con accesorios súper útil, desde tapones para que no se te cuele el agua en el hueco de la maneta, hasta cosas que le encontrarán a Carlos como un accesorio para el winchi para usarle de posavasos. Cualquier cosa mejora con un posavasos. Claro, para ti seguramente sería el mayor uso que le darías a un winchi. Exacto. De posavasos. Posavasos. Lo del posavasos está muy bien, pero hay una actualización que le puede venir de maravilla a cualquier winchi, y esta es sin duda motorizarlo. Poder izar la mayor rápidamente y sin apenas esfuerzo es algo que está al alcance de los afortunados poseedores de winchis eléctricos. No es que los winchis eléctricos valgan para todo, pero para izar la vela o para subir a alguien al mástil nos ahorramos un trabajo enorme. Pero estos aparatos son entre caros y carísimos. Los más baratos arrancan en los 2.500 euros y el precio se puede disparar por encima de los 6.000. Además, consumen muchísimo espacio en el techo del interior del barco, que es donde normalmente va alojado el motor. Para un uso ocasional, sinceramente no creo que merezca la pena. Existen inventos como la maneta eléctrica eWincher que ofrecen esta funcionalidad por tan solo otros 2.000 euros. Sigue siendo prohibitivo. Sin embargo, se puede conseguir una funcionalidad idéntica con un adaptador de taladro adecuado y un taladro eléctrico de batería de 50 euros. El adaptador de taladro se vende en tiendas náuticas por unos 50 euros. Yo, como soy un ahorrador, hace tiempo decidí fabricar uno con la impresora 3D. Busqué diseños y encontré uno para imprimir directamente.
Funcionaba, pero era terriblemente frágil. Ante un tirón fuerte, partía. Por eso me decidí a crear mi propia versión reforzada. Diseñé una pieza donde la impresión 3D es solo el forro y el interior es de acero inoxidable, usando un tornillo de métrica 6, tuercas y un separador con mucho fijador de tuercas. Os dejo los enlaces y el modelo 3D en nuestra web por si queréis construirlo vosotros mismos. Nosotros también lo tenemos disponible en nuestra tienda online ya montado por 17 euros. Lo he usado mucho tiempo y funciona, pero no es infalible. Puede partirse ante un golpe repentino. En parte esto es bueno porque actúa como fusible para no romper una vela o para lastimarte la muñeca, ya que los winches eléctricos no tienen ese tacto que tiene cazar a mano. Pero como muchos taladros traen hoy en día un embrague, he decidido buscar una versión 100% metálica que sea definitiva. Y en AliExpress los hay, pero tampoco bajan de los 50 euros. Y aquí viene la buena noticia. Hemos sacado nuestra propia opción 100% en acero inoxidable y la podéis comprar en nuestra tienda online por tan solo 21 euros. Somos más baratos que los chinos. Además, si comprasteis la versión impresa en nuestra tienda, podéis actualizaros a la metálica pagando solo la diferencia. O sea, que no tienes bastante con que te odien los Raymarine, los B&G, los Garmin, todos esos. Ahora, los chinos también. No, los chinos los compenso. El señor AliExpress tiene ahí mi foto colgada en un cuadro. En la entrada de los almacenes de AliExpress en China salgo yo así y me adoran porque dicen, nuestro mejor comprador. Así que ya veis, por 21 euros y un taladro de batería tenéis un winch eléctrico. Y respecto al taladro, un par de consejos. Yo uso uno del Lidl de 20 voltios con un par de 45 Nm y para mi 32 pies es suficiente y cuesta menos de 50 euros con batería y cargador incluido. A la hora de usarlo es mejor usarlo en el modo atornillador. Da menos velocidad pero más fuerza. Y recordad, si vuestro winchi es de 2 velocidades, el taladro debe ser reversible para poder usar ambas. Tenéis también la opción de usar taladros angulares que se parecen un poco más a una maneta tradicional. Os dejo ejemplos de estos taladros tanto en la descripción del vídeo como en el post de nuestra web y los podréis encontrar con los mismos pares de 45 Nm y precios muy similares en esos enlaces. Con esto yo solo os puedo decir que yo me voy a navegar. Bueno, quiero decir que me voy a grabar unas demostraciones de lo que bien funciona nuestro adaptador. Recordar que está disponible en nuestra tienda online y que al comprarlo nos ayudáis a seguir dedicando tiempo, mucho tiempo, a hacer estos vídeos que tanto os gustan. Ya veis que estos cacharros son la bomba. Nos permiten hacer y tener una fuerza pues que no tendríamos para manejar velas mucho más grandes, para ir más rápido, para hacer mucho menos esfuerzo. Son caros, hay que cuidarles. Yo no sé si alguien ha tirado alguna vez un winch a la basura, yo nunca lo haría. De hecho, algunos de mis winches han salido del fondo del mar y he sido capaces de recuperarlos, volverlos a la vida y que estén funcionando aquí perfectamente hoy en día. No es que tecnológicamente haya una progresión más allá de la automatización, de hacerlos, bueno, los hidráulicos, los no sé qué, está bien, puede que tener uno eléctrico pueda ser útil, pero ya veis que simplemente con un adaptador de 20 pavos podéis convertir en eléctrico cualquiera de estos winches para las funciones principales que tiene un eléctrico, porque con un eléctrico no os vais a poder a cazar la Génova, porque no vais a controlar la fuerza, no vais a tener el tacto. ¿Sabes a qué me he recordado con lo de, ay, que no tienes el tacto, no tienes para estar? A los de los libros físicos y el libro electrónico. El winch eléctrico es mucho mejor. Para cazar, no. Aparte, en los mecánicos, las manos las tienes colocadas en los sitios, las tienes ocupadas. En uno eléctrico no. Entonces es mucho más fácil que estés por ahí enredando y que haga alguien ¡pum! Buah, y uno de tus dedos se quede ahí. Te lo arreglo más fácil. Winch eléctrico con mando a distancia. Bueno, eso lo podemos hacer, ¿eh? Otra cosa es que como no tenemos ninguno, pues no se lo vamos a hacer, pero ahí lo dejamos. Muchas gracias por vuestra atención, navegantes. Espero que os haya gustado el episodio de hoy. Si es así, por favor, dadnos un like, suscribiros al canal, tenéis la campanita para recibir notificaciones, tenéis información adicional y enlaces sobre todo lo que hemos hablado tanto en la descripción del vídeo como en nuestra web www.thelowcostsailor.com. Podéis pasaros a dar un paseo por nuestra tienda, encontraréis cosas maravillosas y seguramente que en ese paseo os acabáis llevando un adaptador de taladro para el winchi y ya sabéis que así nos ayudáis. Nos ayudáis como nos ayudan nuestros patrocinadores, como Smart Sales, que nos patrocina este año, o como todos nuestros Patreons, que con sus aportaciones hacen que nos sea mucho más fácil poder dedicar el tiempo que hace falta para hacer estos vídeos. Nos vemos en un par de semanas en un nuevo y mejor vídeo de The Low Cost Sailor.
Me queda una duda solo que no has explicado. ¿Cómo es el posavasos motorizado? El posavasos motorizado, la ventaja es que si el posavasos lo pones en un winchi motorizado, tienes agitado pero no batido, como Ahí James Bond. está, ahí está.